En esta lección te voy a contar cómo puedes utilizar la interfaz comparable para fabricar clases que se sepan comparar. Cuando tengas una clase que quieras establecer con un orden natural, es decir, cuando tengas una forma definitiva y única de comparar de manera definitiva a esa clase, puedes hacer que esa clase implemente la interfaz comparable para así indicar que esa clase sabe cómo compararse. Comparable es una interfaz que acepta un genérico llamado t, que tiene que ser por lo general, y no se me ocurre una situación en la que no sea así, el nombre de la propia clase que estés intentando comparar, como moneda, y que existe fundamentalmente porque comparable proporciona un método que se denomina compareTo y acepta como parámetro una t. Y creo que la única forma de que esa t se pueda convertir en el tipo correcto es pasarle al mismo tipo como parámetro, porque si no Java no tendría la posibilidad de especificarlo de otro modo. Pero bueno, cuando implementes comparable tienes que implementar ese método, ¿vale? El método compareTo, que acepta un parámetro también de tipo moneda y que tiene que devolver un número. Cuando llames a este método, lo que tienes que hacer es establecer una comparativa entre tu instancia, entre el dis, y el objeto que te pasen como parámetro, y tienes que determinar cuál de los dos es mayor, o dicho de otro modo, si tu instancia es mayor, menor o igual que el que le estés proporcionando. Por eso digo que sirve para implementar comparaciones naturales, porque sirve para implementar una comparación definitiva. Esto es muy diferente de cuando implementas un comparator. Un comparator es simplemente una clase que compara dos cosas del mismo tipo, pero que lo compara según un criterio que nosotros especifiquemos. Por ejemplo, tienes una clase llamada libro, pues puedes hacer un comparador que ordena tus libros, por ejemplo, por orden de publicación o por orden alfabético o por orden del autor o lo que sea. Mientras que si lo que haces es implementar un comparable, lo que estás haciendo es decir que existe una forma única y definitiva de ordenar de manera natural tus clases. Y eso es algo importante porque en algunas situaciones puede que no tenga mucho sentido o puede que no tenga los resultados esperados. Por eso he decidido utilizar la clase moneda para precisamente llamar a comparable, porque moneda se puede comportar como un value object, es decir, como una clase que en realidad lo único que hace es contener un valor. En este caso su valor está disperso en dos campos, que van a ser los euros y los céntimos, pero esencialmente si lo ves desde fuera, una moneda puede ser 4,99 y está claro que esos son 4,99, no puede ser otra cosa. Luego estará un ejemplo bastante claro de cómo implementar un comparable. En este caso, si yo trato de comparar mis instancias, no voy a poder hacerlo a menos que implementen precisamente esa interfaz comparable. Y la comparación de una moneda, pues es bastante fácil, es simplemente que gana la que tenga más euros y si ambas tienen el mismo número de euros, gana la que tenga más céntimos. Pero claro, ese es un criterio que nosotros tenemos que especificar manualmente utilizando compareTo. Tengo aquí el Javadoc de la interfaz comparable, ¿vale? Lo he abierto en Java 8, pero no os preocupéis porque no ha cambiado para nada, ¿vale? Pero yo recomiendo igualmente que le echéis un vistazo y de hecho lo dejaré en la descripción porque al igual que pasa con Comparator tiene una forma de escribir que es un poquito diabólica. Voy a saltarme un poquito todo esto, pero igual conviene que os lo leáis porque aquí hay comportamientos muy sutiles que de otro modo no podríais pillar, como por ejemplo, si le pasas como parámetro un null, este método tiene la obligación de fallar, ¿vale? No es que lo diga yo, sino que aquí dice que si se le pasa un null tienes que devolver un null pointer exception, ¿vale? O lanzarlo. En alguna parte estará escrito. Pero yo en particular me interesa explicar cómo funciona compareTo, porque por si no os habéis dado cuenta, y si no habéis visto mi vídeo de comparator, pues a lo mejor esto os sorprende, este método devuelve un int. ¿Cómo se supone que voy a expresar si algo es mayor, menor o igual utilizando ints? Bueno, pues precisamente aquí está escrito, ¿vale? Y lo que voy a hacer, de hecho, es tomar un pantallazo y llevármelo a Excalibur para poderlo pintar mejor. Para empezar, el método compareTo tiene que devolver, a partir de esas dos instancias que tiene a mano, es decir, a partir del dis y a partir del o que se le haya pasado como parámetro, un número negativo, un número cero o un número positivo en función de si este número es en función de si dis es menor que, igual o mayor que el objeto especificado, es decir, que o. Es decir, que cuando tú llames al método compareTo o cuando alguien llame al método compareTo, lo que va a tener que hacer tu método es comparar ese dis con lo que le entre como parámetro. Y si se determina que dis es menor que o, vas a tener que devolver un número negativo, ¿vale? Porque está escrito en forma respectiva. Es decir, si dis es menor que o, tienes que devolver -1, por ejemplo, o -2, o -3, o menos lo que sea, pero tiene que ser negativo, ¿vale? Si dis es un número positivo, solamente lo puedes devolver si dis es mayor que el objeto especificado. Es decir, que cuando dis sea mayor que el objeto que le pasas como parámetro, vas a tener que devolver 1 o algún otro número que sea positivo. Y luego si determinas que 0, o sea, si determinas que son iguales, vas a tener que devolver 0. Es decir, que si dis es
igual que objeto, tienes que devolver 0 y además no te queda otra que devolver 0. Luego, aquí en este caso lo que tendría que hacer es que si quiero implementar la comparación entre la moneda que tengo en dis y la moneda que me entra con O, tendría que hacerlo en base a esto, ¿vale? Por ejemplo, si dis.euros es mayor que O.euros, entonces podría devolver 1, ¿vale? Porque en este caso mi dis es mayor que mi O, ¿vale? Porque tiene más valor, porque los euros son más importantes. Si dis.euros es menor que O.euros, entonces devuelvo -1, porque mi otra moneda tiene más valor que la mía, ¿ok? Si he llegado hasta aquí, se supone que es porque el valor numérico es el mismo en euros, ¿vale? Es decir, se supone que si no es ni mayor ni menor, tiene que ser igual, así que puedo pasar a comparar los céntimos. Si dis.céntimos es mayor que O.céntimos, entonces es que mis euros son iguales en ambas, pero esta tiene más céntimos, así que esta sería mayor, por lo tanto devolvería 1. Si dis.céntimos es menor que O.céntimos, significa que esta otra moneda tiene más céntimos que el mía. Por lo tanto, dis es menor, ¿vale? Porque tienen menos céntimos y por lo tanto tienen menos valor. Estamos hablando de comparar 4,97 con 4,99, por ejemplo. Y si ni es ni mayor ni menor, entonces necesariamente tienen que ser iguales, ¿vale? O sea, si hemos llegado aquí, la única explicación posible es que sea el mismo número de euros y sea el mismo número de céntimos, así que se devuelve 0. Me lo está marcando como aviso y sospecho por qué, ¿vale? Sospecho que quiere que llame a integer.compare, ya que al fin y al cabo, en realidad, esta interfaz es exactamente la misma que la que utilizan los comparators, ¿vale? Lo que significa que si tienes a mano un método comparator, como por ejemplo en este caso integer.compare, vas a poder hacerlo directamente con esa llamada, ¿vale? De hecho, me sorprende que aquí no esté saltando. Una cosa que podríamos hacer es guardar el valor de la comparación de euros en integer.compare, por ejemplo, dis.euros y o.euros, y decir que si la comparación es igual que 0, entonces es que son iguales, por lo tanto hago la comparación de los céntimos, y si no, devolverte precisamente esa la comparación, ¿vale? Esto es algo que ya podéis hacer por vuestra cuenta según cómo lo queréis implementar. Así que, como digo, su uso fundamental estaría, por ejemplo, pues en hacer comparaciones de value objects, es decir, de instancias donde se supone que esta instancia representa su propio valor como tal, ¿vale? No le he puesto un toString, pero bueno, os podéis imaginar que esto es exactamente equivalente a poner 4,99 euros, que esto es equivalente a poner 4,98 euros y que esto es equivalente a poner 3,99 euros. De tal manera que si yo ahora quiero comprobar, por ejemplo, si M1 es mayor que M2, podría llamar a M1.compareToM2 y ahí tendría el resultado, ¿vale? En este caso, esto me va a imprimir 1, ¿vale? ¿Por qué? M1 va a ser mayor que M2 porque dis es M1, ¿vale? Entonces, 4,99 es mayor que 4,98, por lo tanto se devuelve un 1, ¿vale? Si, por ejemplo, comparo M3 con M2, en este caso estoy comparando 3,99 con 4,98. Luego, en este caso, el otro objeto va a ser mayor que el mío propio, así que esto debería devolver un -1, ¿vale? Porque dis va a ser menor que el parámetro otro que se le pase como parámetro, ¿vale? Y luego, lógicamente, si comparo algo consigo mismo, la recomendación es que devuelva 0. Y aquí voy a utilizar la palabra recomendación porque literalmente es así como lo especifica el Javadoc, ¿vale? Lo suyo sería que las ordenaciones naturales sean consistentes con el método equals, ¿vale? Lo suyo sería, es decir, no te dice que es obligatorio, te dice que es recomendado, ¿vale? Hay ciertas condiciones en las cuales a lo mejor eso no puede ocurrir y bueno, se ocupan aquí de explicártelo, pero por lo general debería ser, ¿vale? Que si dos cosas son iguales, el método equals devuelva true. Esto es algo que en el caso de los value objects, por ejemplo, o si estás usando records incluso, pues va a tener todo el sentido del mundo. Si este vídeo te ha sido útil, te dejo aquí más vídeos sobre Java básico que pueden ayudarte a entender los entresijos del lenguaje de programación. Y si quieres encontrar más contenido sobre Java, te dejo aquí un enlace a mi página web donde vas a poder ver todo el contenido de Java que tengo cargado. Nada más, nos vemos en próximas lecciones, un saludo y hasta luego.